Estamos ya de vuelta con noticias a las 7 a.m. Desde la primera barra informativa le hemos presentado cómo se desencadenaron los hechos el día de ayer en la cárcel que según el gobierno es de máxima seguridad. Fraijanes 2, 156 privados de libertad llegaron a tomar como rehenes a 8 personas, entre ellos 5 agentes del sistema penitenciario, el alcaide, el llavero y un enfermero. Hasta horas de la noche del día de ayer ya se conocía que habían liberado a 3 personas luego de un proceso que inició desde la mañana de mediación liderado por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. A estas horas de la mañana surgen muchas dudas en cuanto a la situación del sistema penitenciario guatemalteco y para ello tenemos a 2 invitados especiales que nos ayudarán a poder liberar todas estas dudas que todos los guatemaltecos tenemos en estos momentos. Por ello hemos invitado a Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, y también a Patricia Guillermo de Chea, exdirectora del sistema penitenciario durante el gobierno de Óscar Berché. A ambos muy buenos días y bienvenidos. Gracias. Iniciemos con Patricia. Usted que ya tiene experiencia como directora del sistema penitenciario, coméntenos cómo ha visto la postura en estos momentos del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. ¿Qué cree que es lo que se debe de hacer y hasta qué punto hay que negociar con los privados de libertad? Básicamente creo que es oportuno la forma en que se tiene que manejar esta situación. Es delicada, no es fácil. Cualquier autoridad que esté frente a un conflicto de esa naturaleza tiene un gran reto. Creo que hoy por hoy el señor ministro está actuando bastante cauteloso y creo que el diálogo tiene que prevalecer en virtud que hay vidas de por medio, ¿verdad? No es una cuestión tan fácil que se pueda decir criticar o objetar de alguna manera lo que esté él haciendo, sino al contrario, los guatemaltecos tenemos que ser muy prudentes y observar que en este tipo de conflictos hay que priorizar la vida humana. Señor Nery Rodenas, ¿cómo analiza usted la situación que se está viviendo en Fraijanes? ¿Tiene razón de ser las protestas y las demandas de los reos? Mire, yo creo que la situación en la cárcel es una situación difícil. No hay condiciones adecuadas. Obviamente a una persona se le priva de libertad, sin embargo la privación de libertad no significa la disminución de otros derechos. Sin embargo, una cosa es la petición, una legítima petición que puede hacer de tener condiciones de dignidad en cárcel, y otro son los mecanismos que se utilizan. Estos mecanismos que pueden caer en la ilegalidad son las que precisamente ponen en esta situación, una situación bastante delicada. Bien refería la licenciada que por medio hay vidas y efectivamente no se puede hacer una petición cuando se pone en riesgo una vida. Por supuesto, pero si no fuera de esta manera, de esta forma violenta como se está realizando la petición de los presos que alberga esta cárcel, sí hay razón de ser con respecto a que sufren malos tratos, con respecto a que el horario de visitas es muy corto, que no tienen la posibilidad de ver de forma más a menudo a los familiares. Yo creo que definitivamente se tendría que evaluar cada una de las peticiones que ellos manifiestan. Obviamente una persona necesita de ese relacionamiento con los familiares, necesita de tener un lugar en donde se le rehabilite, no se le coaccione, no se le presione. Y como repito, pues obviamente cuando una persona es condenada, está cumpliendo una pena, sin embargo la pena se refiere principalmente a la libertad de poderse mover, de la libertad de locomoción, la restricción de otros garantías constitucionales como la participación política, etcétera, pero no significa precisamente que a la persona no se le trate como un ser humano. Para nosotros es una situación obviamente delicada que yo creo que las autoridades deberían de revisar qué está pasando. Sin embargo, curioso que justo en el momento en que estas 8 personas llegan precisamente a brindarle esos cuidados, es decir, un enfermero, los agentes de seguridad e incluso darle la comida, es cuando los toman como rehenes. Doña Patricia, usted que ha tenido también experiencia como directora del sistema penitenciario, se conoce ya por fotografías e información que se ha filtrado por parte de los reporteros que la infraestructura de esta cárcel de máxima seguridad está totalmente dañada. ¿Qué le queda ahora al sistema penitenciario guatemalteco por el hecho que hay que trasladar a estos reos que son los más peligrosos de Guatemala? Sí, evidentemente va a ser una situación bastante difícil. La infraestructura de las cárceles hoy por hoy es deficiente, de eso viene pues de años, ¿verdad? No es una cosa que se esté trabajando actualmente. La verdad es que al suceder estas circunstancias tienen que ser trasladados a diferentes centros donde se tienen
algunas medidas de seguridad. Por ejemplo, alta seguridad de Escuintla podría ser una opción. Hay bartolinas especiales para eso. Hay otros lugares también que tienen bartolinas, porque estos reos son de alta peligrosidad. Entonces sí hay que ubicarlos en un lugar con cierto cuidado. Y también sí, insisto, las condiciones humanitarias tienen que prevalecer siempre. El conflicto que se da siempre en una cárcel es cuando se presiona mucho a un reo a no darle visitas, a darle mala comida, a presionarlo y a castigarlo dentro de la cárcel. El problema no es una política institucional. Lo que sucede es que a veces hay malos trabajadores del sistema penitenciario que abusan de esa superioridad que ellos tienen en ese momento, y es posible que eso de que les tiren agua en las madrugadas a las 3 de la mañana pues sea cierto, pues. Claro. Entonces esas circunstancias tienen que estudiarse y analizarse, porque muchas veces esos malos empleados del sistema penitenciario ocasionan eso. Se dan casos incluso que a mí me sucedió, que extorsionaba el mismo guardia, extorsionaba a un preso por darle algunos beneficios y algunas prebendas, les obligaban a darles dinero. Claro. Incluso la comida. Eso fue algo que me escribían los reos a mí como queja. Ahora, a ambos, ¿qué se avisora en estos momentos? Cuando ya se ha hablado que tienen que ser trasladados a otros sistemas, a otras cárceles del sistema penitenciario, en el recorrido en el que tengan que ser trasladados, ¿qué medidas de seguridad hay que tomar? ¿Qué medidas en cuanto a derechos humanos también, para que, primero, no se den a la fuga, no hayan intercepciones por parte de algunas organizaciones criminales, y por otro lado también se resguarde la vida de los mismos reos que tienen que cumplir con una condena? Bueno, yo creo que definitivamente pues las autoridades tienen que recurrir a la inteligencia, o sea, es decir, tienen que prever cualquier situación, tienen que establecer mecanismos, horarios y una serie de acciones que permitan resguardar no solamente la vida de los reos, de otros reos donde vayan a ser trasladados, a familiares y a la población en general. Ellos tienen que transitar por carreteras o por calles públicas en donde hay ciudadanos comunes y corrientes que no tendrían por qué estar sufriendo cualquier tipo de acción. El Estado debe realmente hacer un análisis profundo sobre a qué lugar se les va a trasladar, y obviamente también revisar qué fue lo que pasó, deducir responsabilidades de qué fue lo que pasó en la cárcel donde actualmente se encuentran. Sí, básicamente el traslado es muy selectivo. Iniciarlo con los, digamos, privados de libertad que tengan mayor índice de peligrosidad, ¿verdad? Los que oportunamente hay que trasladar, y en un horario que nadie sepa, que se tenga la mejor secretividad, para que entonces sea una cuestión sumamente confidencial y no vaya a ser sorprendido con algo, ¿verdad? Y cuando hablamos de 156 reos, en su mayoría líderes de los Zetas, narcotraficantes, violadores, secuestradores e incluso personas que pueden ser extraditadas a Estados Unidos, cuando hablamos de estos traslados, muchos de ellos podrían estar en el rango de alta peligrosidad. Si hablamos de, por ejemplo, unos 50 reos que tienen que ser trasladados, ¿será que son los 50 en conjunto que se llevan en un mismo viaje, o habrá que segmentarlos para precisamente llegar a evitar esas intercepciones por parte de organizaciones criminales? Sí,